De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Estás descuidando a tus hijos. La casa está sucia. No te importa la familia. Si te han dicho estas frases, significa que han ejercido violencia simbólica contra ti. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de violencia simbólica? La violencia simbólica tiene que ver con esta práctica alrededor de la humanidad de las mujeres, es decir, en un imaginario social donde esa construcción de la sujeta de derechos lo está hecha solo a partir de estereotipos, roles, prejuicios, también de una universalización de lo que es ser mujer, y aquellas que se salen de esa estereotipación, de ese rol, suelen ser castigadas, menospreciadas y suelen estar fuera de la norma de protección. Ella es Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Hormuza. Silvia manifiesta que detectar este tipo de violencia dependerá de la construcción de las mujeres a través del tiempo. Algunas formas de violencia simbólica son cuando los textos informativos confirman mitos como que las mujeres agredidas provocan a sus esposos o compañeros al responder de forma inadecuada o no tener las cosas a tiempo por no atender al esposo. También cuando se afirma que la violencia contra las mujeres solo se da en hogares humildes o pobres, ocultando o sesgando información acerca de personas con un cargo importante o con poder económico o político. También cuando se justifica que los hombres tienen una predisposición genética para comportarse violentos, irrespetuosos o agresivos contra sus parejas. Silvia Juárez manifiesta que la identidad de las mujeres se ha limitado basado en opiniones que consideran que lo masculino está por encima de todo. Y aquello que está por el margen de sobra son las mujeres. De construir esta idea ha implicado también develar en muchas ocasiones una posición de las mujeres distinta a la que quisiéramos ver. Hemos visto en redes sociales, por ejemplo, Hormuza ha usado el estudio del algoritmo y vemos cómo esa discriminación algorítmica nos sigue diciendo en redes sociales lo que es ser mujer y aquello que se sale de la norma. Aquel desprestigio social sobre ciertas identidades de las mujeres y por lo tanto la detección a veces suele estar en el propio análisis de cuáles son mis propios prejuicios y estereotipos que considero de mi persona que es o debe ser una mujer. Las prácticas de la violencia simbólica son parte de las estrategias construidas socialmente en el contexto de esquemas asimétricos de poder, caracterizados por la reproducción de los roles sociales, estatus, género, posición social, categorías cognitivas, representación evidente de poder y estructuras mentales puestas en juego, cada una o bien todas simultáneamente en su conjunto, como parte de una reproducción encubierta y sistemática. La violencia simbólica es un tipo de violencia bien silenciosa. Es porque en apariencia no es violencia, sino que es producir los estereotipos de género, pero de una forma que genera relaciones tanto de dominio y de sumisión. Entonces, se ve expresada en pensamientos, en ideas, en imágenes, en conductas simbólicas de exclusión, donde se puede humillar, donde se puede discriminar, donde si no eres del estereotipo que se está implementando, digámoslo así, entonces quiere decir que no encaja la persona y es ahí donde se le ejerce la violencia, pero es a través de una forma como enmascarada, porque no es un golpe, no es en apariencia un insulto, sino que son como formas de violentar, pero como muy camufladas en apariencia.
pero lo que tratan de reproducir siempre son estereotipos de género en donde uno es más y el otro es menos, donde uno debe de someter y donde el otro debe de ser sumiso. La psicóloga Marisela Pérez se refiere a que este tipo de violencia se ha normalizado precisamente porque no se puede ver y es por ello que se ejerce con mayor frecuencia en las mujeres. Otros tipos de violencia son los que se dan en el área laboral. Por ejemplo, bromas por la edad, comentarios asociados a tener o no pareja sexoafectiva, burlas o alusiones inadecuadas sobre la apariencia física o el cuerpo, apodos por orientación sexual e identidad de género. Como mencionamos, el área laboral tampoco se escapa de este tipo de violencia y quienes la reproducen generalmente son los jefes hacia sus empleadas. Pero ¿qué implica experimentar esta situación que ocasiona que una mujer reciba este tipo de violencia? Entre las primeras afectaciones sería la baja autoestima, sentirse violentada, ¿verdad? De una forma enmascarada, pero se percibe, ¿verdad? La personalidad comienza a sufrir porque tiene sentimientos de inferioridad y puede sufrir de grandes desvalorizaciones, lo que lleva a estar en un constante estrés, ansiedad, síntomas depresivos. Otra de las mayores consecuencias psicológicas es la perpetuación de este tipo de violencia, que entre las mujeres creamos que así debe de ser, esa gran desigualdad, esa como forma de seguir perpetuando ese tipo de conductas que invisibilizan, que chantajean, que hacen de la mujer un objeto, que la humillan o que dentro de un humor se denigra, ¿verdad?, lo que es la mujer. ¿Y qué decir de la utilización de la imagen de la mujer en la publicidad, dándole un carácter sexual? La violencia simbólica también ataca o hace uso precisamente de esas maneras de ver la vida y la identidad de las mujeres, usando, por ejemplo, la violencia estética, usando, por ejemplo, también las prácticas sobre la asignación de estereotipos encajonados que impiden a las mujeres el libre ejercicio de sus libertades y derechos. Por ejemplo, el menospreciar que las mujeres se dediquen a labores que tradicionalmente no han sido realizadas por las mujeres. Y hay otras formas de violencia simbólica, como la que crea estereotipos de belleza o que asume que las mujeres ya tienen roles establecidos como los cuidados del hogar, solo por el hecho de ser mujer. Pero cualquiera que sea, se debe romper esas creencias, principalmente porque debe haber equidad entre mujeres y hombres. La tarea del Estado tiene que ser el compromiso o la comprensión, más bien primero, de que la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres son problemas de desarrollo. Por lo tanto, deben estar en la agenda de las decisiones de la política pública. Esto fue un radioreportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una